Hey, qué bueno que estás aquí. Continuaremos ahora con la parte de las obras de teatro. En el video anterior te di una pequeña introducción de lo que es la adaptación literaria. Vamos a partir de las leyendas, en la cual dimos un pequeño repaso, y ahora continuaremos con el repaso, pero de las obras de teatro. Bien, comencemos. Y tenemos que partir por qué es una obra de teatro. Bien, pues la definición de obra de teatro es un texto literario dramático. Estos textos fueron pensados con el propósito de que su historia sea actuada, sea escenificada, a partir del uso de vestuario, música, personajes, y que todo esto reflejara la historia de una forma muy real. Surgieron a través del tiempo dos subgéneros, incluso hay más, pero yo voy a tocar nada más dos subgéneros que son importantísimos en la cuestión de las obras de teatro: la tragedia y la comedia. En el subgénero de la comedia se utilizaban bastantes aspectos cómicos y estos se combinaban con estereotipos sociales, ya sea una persona mentirosa, un avaro, etc. Estos elementos se mezclaban para darle ese tono gracioso a las obras de teatro. En cambio, la tragedia es todo lo contrario a la comedia. En la tragedia, el protagonista sufre desastres y tragedias, va sufriendo y va teniendo mucho drama a lo largo de toda la historia. Y esto, de una manera filosófica de pensar, era una manera de expresar lo difícil y lo fuerte que es lidiar con las cosas malas de la vida. Para adentrarnos más a la estructura, componentes y todo lo relacionado con la construcción de una obra de teatro, vamos a fijarnos en tres elementos específicos. El número uno, las características de las obras. En primer punto, una obra de teatro no tiene narrador, ya que la obra de teatro pretende llevar la historia a lo más parecido a la vida real, pues en la vida real no tenemos narradores. Es por esta razón que en las obras de teatro muy raras ocasiones encontramos un narrador, así que como característica es que no hay un narrador. También los personajes se relacionan en torno a un conflicto. Siempre está la parte del protagonista, la persona que busca resolver el conflicto, y en cambio todos aquellos que buscan hacer del conflicto algo más y más grave. Los actores dan vida a los personajes. Esto es medular en una obra de teatro. Una vez que se han designado los actores para llevar a cabo la puesta en escena, tienen que darle vida al personaje, observar qué comportamientos humanos va a reflejar dentro de la obra de teatro. Punto número 2. Los elementos que componen a una obra de teatro. El primer elemento son los diálogos, y los diálogos son la forma escrita en la que se va desarrollando toda la historia. Generalmente sucede entre los personajes que están involucrados dentro de la obra de teatro. Segundo elemento, las acotaciones. Y las acotaciones no es nada menos que las indicaciones que se le dan a los actores dentro de cada diálogo. Cómo hay que expresar los diálogos, hacia dónde hay que moverse, qué expresiones o gestos tienen que realizar durante la obra de teatro durante ese momento específico. Y esta parte de las acotaciones tiene que escribirse dentro del guión, antes de los diálogos, entre paréntesis. El tercer elemento son los personajes, y dentro de los personajes podemos encontrar tres versiones diferentes. La primera es el protagonista, es aquel que es el centro de la atención en la obra, el que quiere lograr resolver el conflicto. También podemos encontrar su versión contraria, el antagonista, que va a buscar que el protagonista no cumpla con su objetivo. Y por último, los personajes secundarios, que pueden ayudar al protagonista o al antagonista en sus tareas dentro de la obra de teatro.
Los últimos elementos son el lugar y el tiempo. El lugar queda establecido gracias a la escenografía que se construye para llevar a cabo la obra de teatro. Esta va muy ligada con el tiempo, ya que el tiempo pues es el momento histórico dentro del cual se sitúa la obra de teatro. El tercer punto es la estructura de las obras de teatro. Y aquí podemos encontrar dos categorías: la parte externa y la parte interna de las obras de teatro. Comencemos desde la parte interna, y esta la podemos visualizar bastante en el guión de la obra de teatro. Encontramos un inicio, un nudo y clímax y un desenlace que funcionan prácticamente igual que en cualquier otro texto narrativo. Por su parte, en la parte de estructura externa nos encontramos principalmente con dos aspectos: los actos y las escenas. Los actos van a ser los momentos en los cuales se divide la obra de teatro. ¿Para qué la dividimos? Para cambiar escenografía, vestuario y para dividir los momentos de el libreto de nuestra obra de teatro. Las escenas, por su parte, son los momentos en los cuales se presenta fragmentada la historia de nuestra obra de teatro. Eso es todo por el repaso de lo que son las obras de teatro. Bien, eso es todo. Te invito a que te suscribas, a que des like a estos videos y a que las compartas en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente.